Bueno, un saludo a todos y a todas. Estamos muy contentos de que se continúan con los módulos del curso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Planes Locales de Desarrollo. En este módulo invitamos a funcionarias y a funcionarios a ponerse los lentes de género, a poder mirar lo que significa un enfoque de género y de derechos de las mujeres y un enfoque poblacional para realmente generar modelos de desarrollo inclusivos y sostenibles. A lo largo de este módulo, que es el módulo número 6 del curso, vamos a mirar concretamente qué significa un enfoque de género en el desarrollo, de qué manera se introduce un enfoque de género en la nueva Agenda de Desarrollo post-2015. Adicionalmente, como un segundo elemento, vamos a analizar la manera en que hemos avanzado y no hemos avanzado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que como ustedes saben se suscribieron en el año 2000, y hemos identificado ya dónde están las brechas y dónde están las oportunidades. Y adicionalmente vamos a repasar cuáles son los marcos jurídicos, tanto internacionales como colombianos, que nos ayudan a realmente incorporar esta perspectiva. Por último, nos vamos a detener en recomendaciones muy prácticas con respecto a la inclusión de una perspectiva de género en el diseño de planes locales de desarrollo. Esperamos que por medio de la revisión de estos elementos ustedes obtengan herramientas muy concretas que les permitan, por un lado, reflexionar sobre la importancia de este tema, pero sobre todo el poder introducir estas herramientas en la importante labor que ustedes hacen y que desempeñarán en una nueva agenda de desarrollo para Colombia a nivel local. Cuando nosotros nos aproximamos al enfoque de género en el desarrollo, tenemos que hacer historia y recordar que en el marco de las Naciones Unidas existe una trayectoria importante por reconocer los derechos de las mujeres, la igualdad de género y un enfoque poblacional. Sin embargo, ahora tenemos un reto importante. Estamos ante la aprobación de una nueva agenda de desarrollo que se va a empezar a implementar a partir del año 2016, y esta nueva agenda nos plantea nuevos retos para el mundo, para todos los países y concretamente para Colombia. Nos implica continuar con una agenda universal de derechos humanos, una agenda universal de desarrollo sostenible, en el cual se reconoce por parte de todos los países miembros de las Naciones Unidas, y cito literalmente, que para erradicar la pobreza y conseguir que el mundo siga una vía de desarrollo sostenible, es fundamental y necesario superar las desigualdades existentes entre territorios, entre pueblos, etnias y razas, áreas y entre sexos, desigualdad de género. Hoy el reto sigue vigente, el reto sigue para todos nuestros países y sociedades, y no solo sigue vigente, sino que hace un llamado a que aceleremos la implementación de las metas que nos ayuden a romper las brechas en todos los sentidos y en el tema que hoy nos ocupa, inequidades y desigualdades de género. Desigualdades que impiden que haya un acceso equitativo a todos los recursos, que haya una verdadera oportunidad compartida por parte de todos los grupos poblacionales, y que es una desigualdad que también impide, en definitiva, la construcción de un desarrollo sostenible y de una paz duradera en este país. En la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que las resumimos como la CEDAW, es realmente el marco de derechos humanos más importante para entender el tema de las desigualdades de género y la discriminación hacia las mujeres y las niñas, que prevalece todavía en nuestras sociedades y que son un impedimento fundamental para el desarrollo. Y esta plataforma viene afianzada por un acuerdo internacional entre los países miembros de las Naciones Unidas, que en el año 1995 suscribieron la Plataforma de Acción de Beijing. Hacemos referencia a estas dos plataformas porque son la base para el diseño de una agenda de desarrollo que se acuerda entre los países miembros de las Naciones Unidas en el año 2000. Y no podemos entender la nueva agenda de desarrollo si no miramos justamente estos marcos normativos. Estos son instrumentos, entonces, que les llamamos a revisar, a funcionarios y a funcionarias que les llamamos a estudiar, porque son justamente herramientas muy útiles a la hora de analizar los objetivos de desarrollo sostenible. La nueva Agenda de Desarrollo post-2015, la Agenda de Desarrollo Sostenible, como ustedes saben, incluye 17 objetivos específicos, uno de los cuales se centra específicamente en los derechos de las mujeres y la igualdad de género, como repasaremos más adelante. Lo que sí plantea esta nueva Agenda de Desarrollo Sostenible es que es fundamental el avance de los 17 objetivos de un modo
coherente e integrado, y asimismo que se incorpore una perspectiva de género en cada uno de los 16 objetivos de desarrollo que han estado ustedes repasando. Consideramos entonces que para avanzar en estos objetivos es fundamental resolver las brechas urbano-rurales, las brechas entre hombres y mujeres, las brechas entre grupos étnicos y plantear medidas concertadas de política pública que realmente consigan atender las causas estructurales de estas brechas en cada territorio. ¿De qué manera buscamos enfatizar esta sinergia entre las brechas de género y poblacionales y otro tipo de brechas? Buscamos hacerlo entendiendo que los ámbitos de desarrollo y de paz no van a ser realmente conseguidos si no entendemos las condiciones que generan esta desigualdad. Y aquí quisiera hacer una pausa para recordar que justamente ahora que estamos revisando el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio a 15 años, también estamos revisando el cumplimiento de esa plataforma de acción de Beijing que, como decía, se suscribió en el año 95. Esa plataforma nos ha permitido repasar qué han conseguido los países y qué es lo que nos falta. Y hemos descubierto que claramente ningún país ha alcanzado la igualdad de género a día de hoy, ninguno de los países del mundo. El progreso ha sido desigual y ha sido más lento de lo que esperábamos. Y, por tanto, hacemos este llamado a acelerar los esfuerzos por atender estas brechas. Esto significa, por tanto, que la nueva Agenda de Desarrollo debe realmente poner en el centro de su motivación y de sus acciones la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos de las mujeres. Hemos visto que todavía, a día de hoy, existen una enorme discriminación en la ley y en la práctica. Vemos que la discriminación también existe en unos niveles inaceptablemente altos de violencia y de prácticas nocivas y discriminatorias contra las mujeres y las niñas. Hemos visto que la participación en el ámbito de lo público todavía es desproporcionada y sobre todo en el ámbito del trabajo, donde las mujeres siguen ocupando la mayor parte de los trabajos no remunerados e informales en la mayor parte de nuestras sociedades. Se han denegado derechos sexuales y reproductivos a las mujeres en distintas partes del mundo y todavía la mujer y las mujeres en muchas de nuestras sociedades no tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre los elementos que afectan a sus vidas. Es por ello que a día de hoy y a partir de la experiencia adquirida en los países y lo que hemos evaluado desde ONU Mujeres y desde las Naciones Unidas, es preciso adoptar una serie de medidas que ilustren y guíen los objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, hay que transformar las normas sociales discriminatorias y los estereotipos de género. Hay que transformar la economía para hacer realidad la igualdad de género. Hay que lograr una participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres en la adopción de decisiones a todos los niveles. Y hay que aumentar significativamente, y en este punto quiero hacer referencia por el marco del curso, hay que aumentar la inversión específica en materia de igualdad de género en las políticas públicas. Con todas estas medidas, creemos que adicionalmente es fundamental fortalecer la rendición de cuentas en materia de esta inversión pública y a partir de allí generar una verdadera transformación en la nueva agenda de desarrollo. Con estos elementos, entonces, creemos que vamos a entrar ya directamente en lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible con un enfoque de género y vamos a plantear la manera en que el propio contexto de análisis nos indica en qué hemos avanzado, en qué necesitamos acelerar para poder incorporar estos elementos en los planes de desarrollo. En este punto vamos a tratar cuál es el enfoque de género y la perspectiva de género en la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, pero adicionalmente nos vamos a centrar en hacer un balance, un análisis de en qué hemos avanzado en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y dónde están los retos. Este objetivo, como decimos, pertenece a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y además es una parte integral de ellos. Quisiera enfatizar justamente esto, que cuando trabajemos este tema no miremos solamente el objetivo de género como un objetivo aislado, es un objetivo que tiene metas que ahora vamos a señalar, pero informa toda la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es una agenda, como hemos señalado en este módulo y en los anteriores, una agenda integrada para el desarrollo sostenible.
¿Cómo formulamos este objetivo? Este objetivo tiene justamente la meta de alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Y para ello establece una serie de metas, 6 metas muy concretas que ustedes tienen en su documentación. Hago referencia a ellas muy brevemente. La primera meta, que es muy importante, es justamente poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. El tema de discriminación en las leyes, en las prácticas culturales, en las prácticas institucionales. Una segunda meta importante tiene que ver justamente con eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y contra las niñas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y esto también es muy importante. Y distintas formas de violencia, incluyendo la violencia física, pero también la violencia económica, la violencia psicológica, la propia violencia política. Una tercera meta se refiere a eliminar todas las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas, como pueden ser el matrimonio infantil, el matrimonio precoz o forzado o la mutilación genital femenina. En cuarto lugar, la meta establecida con reconocer y valorar los cuidados no remunerados. Esto es un tema importante que ustedes tendrán documentación a lo largo del curso al respecto. ¿Por qué? Porque la propia Agenda de Desarrollo Sostenible reconoce ya que el tema del cuidado es un tema que se tiene que distribuir entre todos los sectores de la sociedad, no la deben asumir solamente las mujeres en este caso, y es por ello que esto se debe reconocer y se deben poner medidas de política pública que garanticen que el cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los ancianos en la sociedad se redistribuye entre sus miembros. En quinto lugar, la plena y efectiva participación de las mujeres en la vida pública, en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, y en sexto lugar, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. 5 metas muy concretas que sin duda pueden informar la formulación de los planes de desarrollo. Quisiera aquí hacer una breve pausa para hablar de algunos temas conceptuales que creo que van a ayudarnos a informar todo el trabajo que hagamos en materia de incorporar una perspectiva de género en el desarrollo y en este diseño. En primer lugar, ¿qué es género? Género lo oímos por todas partes, un enfoque de género, una perspectiva de género. Género en realidad se refiere a una categoría relacional, es una categoría de análisis sobre la manera en que se da la relación entre hombres y mujeres en una sociedad. Es una categoría que trata de analizar justamente la variable cultural de relación entre hombres y mujeres, que en la mayor parte de nuestras sociedades es una relación de desequilibrio de poder en el cual las mujeres suelen estar en una condición de mayor discriminación, de mayor vulnerabilidad, y por tanto la perspectiva de género lo que busca es justamente analizar ese relacionamiento, identificar cuáles son las brechas que existen entre hombres y mujeres y a partir de ahí identificar medidas que permitan que en las políticas públicas se atiendan esas desigualdades y realmente se busquen medidas que favorezcan el romper con la discriminación y generar una igualdad en oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Y como comentaba, la perspectiva de género y poblacional lo que busca es no dar por hecho que estas categorías son naturales, que vienen dadas en la sociedad, sino que son categorías que son construidas culturalmente y que generan situaciones de desigualdad al interior de la sociedad y que por lo tanto se pueden transformar. En este punto quiero insistir justamente en el cruce entre inequidades de categorías de género que se cruzan con categorías de otro tipo. Por ejemplo, en el tema que yo me refería a grupos poblacionales. Cuando pensamos que las mujeres como sujetos sociales realmente las mujeres no son todas las mujeres iguales, las mujeres tienen categorías en función de su edad, por supuesto, en función de la etnia a la que pertenecen, en función de la clase social en la que se encuentran, incluso el territorio y la cultura en el que viven. Y por tanto, cuando analizamos una perspectiva de género, tenemos que cruzarla con perspectivas relacionales que tienen que ver con la pertenencia a distintos grupos, y es en base a ese análisis que podemos realmente entender cómo responder a las necesidades específicas de hombres y mujeres en un territorio determinado. Algo que, por supuesto, en un país como Colombia es fundamental cuando estamos trabajando con importantes poblaciones afrodescendientes, poblaciones indígenas, etc. En este sentido, lo que quisiera mencionar es que a pesar de que se han hecho enormes esfuerzos por entender este concepto, por diseñar políticas que cierren las brechas, todavía a día de hoy seguimos encontrando que las mujeres se encuentran en condiciones de discriminación y vulnerabilidad muy
muy importantes y que esta discriminación se duplica y se triplica cuando las mujeres pertenecen justamente a estos grupos étnicos que tienen un mayor nivel o sufren un mayor nivel de discriminación en nuestras sociedades. Es por ello que estas problemáticas persisten y que debemos identificar cuáles son sus causas estructurales para poder atenderlas. Les invitamos, en base a esta categoría de análisis y a este compromiso por transformar las brechas y las desigualdades de género en nuestra sociedad, les invitamos a que aprovechen la oportunidad de la definición de agendas locales de desarrollo, de los nuevos planes locales de desarrollo, para incorporar esta perspectiva. Y para ello los invitamos y los animamos a que realmente se cumplan estos marcos internacionales de los que hemos hablado y que incorporen estas agendas en todo lo que tiene que ver justamente con el diseño de políticas de educación, de políticas de salud, de políticas de acceso a agua y saneamiento, a todo lo que tenga que ver con políticas ambientales y que en definitiva incorporen una mirada que tenga en consideración las necesidades, los intereses y las capacidades de hombres y mujeres en esta nueva agenda de desarrollo local. Solo es posible hablar de verdadero desarrollo cuando todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen la posibilidad de disfrutar de los mismos derechos y opciones. Esta es una cita del Informe de Desarrollo Humano del año 1995 y que sin duda hoy se hace más relevante que nunca, cuando se lanza una nueva agenda de desarrollo. Han pasado 15 años desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio, desde que los estados de la Asamblea General de las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo sobre 8 objetivos clave para transformar el mundo, para hacerlo más equitativo. Y hoy vemos grandes avances, pero todavía importantes brechas, y concretamente brechas de género. Como decíamos anteriormente, no hay ni un solo país en el mundo que haya logrado la igualdad entre mujeres y hombres, que haya garantizado todos los derechos a las niñas y a las mujeres, y sigue habiendo niveles muy significativos de desigualdad en todas las esferas relacionadas con los derechos de las mujeres. En este sentido, vamos a repasar en esta parte realmente dónde están esos avances, dónde están esos retos y vamos a tratar de analizar conjuntamente qué es lo que tenemos que hacer para acelerar ello. En Colombia, concretamente, tenemos que analizar esto porque es fundamental entender que más de la mitad de la población colombiana son mujeres y no podemos tener un avance significativo de desarrollo si la mitad de la población sigue enfrentando estos elementos de discriminación y de vulnerabilidad. Cuando nosotros analizamos el primer objetivo de desarrollo del milenio, que como ustedes saben es aquel que tiene que ver con erradicar la pobreza extrema y el hambre, encontramos brechas significativas todavía a nivel mundial y en Colombia. Se observa que persiste la feminización de la pobreza, esto quiere decir que todavía un porcentaje más alto de la población, que son mujeres que experimentan más pobreza que los hombres. Se mantienen brechas de género importantes en empleos y en salarios en todo el mundo. Las mujeres suelen soportar una carga desproporcionada de trabajo doméstico, trabajan más horas en todos los países del mundo que los hombres. Y las actuales medidas de pobreza no atienden las vulnerabilidades específicas que enfrentan las mujeres y las mujeres pertenecientes, como decíamos antes, a grupos étnicos determinados, a territorios con mayores condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué sucede en Colombia? Según los datos de revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hemos visto que si bien la pobreza en términos absolutos se ha reducido en los últimos 15 años, la brecha entre hombres y mujeres no se ha reducido igualmente, sino que se ha ampliado. Hay más mujeres pobres que hombres en Colombia. Esta brecha, si nosotros comparamos datos del 2005 al 2013, vemos que en el 2005 era de un 0,7 y en el año 2013 de 1,6 puntos percentuales, con lo cual la brecha se ha incrementado. ¿Qué pasa con el desempleo? En el desempleo la brecha sigue existiendo entre hombres y mujeres, oscila entre 5 y 4 puntos entre el año 2002 y 2013. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que hay más mujeres desempleadas que hombres en el país, a pesar de que a día de hoy hay más mujeres que se gradúan de las universidades que hombres en Colombia. Es decir, no es una falta de preparación, es una falta de dificultad para acceso al empleo. También tenemos dificultades de brechas en términos del ingreso al mercado laboral, pero también en términos de salario. Hay desigualdad salarial importante que alcanza los 20 puntos en Colombia entre hombres y mujeres. Y en términos de pobreza, y hablamos de estos temas porque creemos que es fundamental justamente en la definición de agendas de desarrollo, cuando vemos que hay hogares de jefatura femenina, todavía se incrementan los índices de pobreza a un nivel mayor que cuando la jefatura es masculina o compartida.
Trae consigo, por supuesto, responsabilidades de abastecimiento del hogar, responsabilidades de cuidado al interior de los hogares y esto genera que, por supuesto, las mujeres tengan que trabajar más horas que los hombres. Y hago referencia también aquí a las mujeres en situación de desplazamiento, que todavía se incrementa la situación de vulnerabilidad y de pobreza debido justamente a tener que cargar con el peso del traslado de la familia, del cuidado y de todo lo que conllevan situaciones de desplazamiento que siguen siendo de números muy cuantiosos en Colombia. Por último, hago referencia en términos de pobreza a las desigualdades territoriales. Sabemos que Colombia es un país que enfrenta realidades muy distintas cuando miramos la diferencia entre el ámbito rural y urbano e incluso cuando comparamos regiones del país. Y en este sentido, la pobreza es mayor en el área rural, un 42% de zonas rurales enfrenta un mayor número de pobreza, un mayor índice de pobreza que las zonas urbanas, donde se estima en un 26%. Y creemos que sin duda hay una gran deuda todavía por parte del Estado colombiano y de la sociedad en garantizar que las mujeres rurales tienen políticas específicas que estén dirigidas a trascender los índices de pobreza que enfrentan con datos como los que estaba refiriendo anteriormente. Con lo cual, en el ámbito de pobreza, el ODM nos indica que todavía las brechas son muy significativas y tenemos que invertir en reducirla. ¿Qué pasa con la educación universal, que es el ODM número 2, en qué hemos avanzado y en dónde están las brechas? En realidad se han hecho avances muy importantes en las tasas netas de escolarización de niñas en el mundo entero, pero todavía, ¿dónde vemos la brecha? La brecha está en la atención a finalizar los ciclos educativos, lo que es la permanencia en el ciclo escolar. Muchas niñas en el mundo enfrentan todavía dificultades importantes para permanecer en la escuela debido a responsabilidades que tienen que asumir en el hogar a edades muy tempranas. Y en este sentido, bueno, en Colombia sí vemos que las metas de cobertura de educación básica universal a escala nacional se ha incrementado de un modo importante desde el año 2003 y de hecho Colombia reporta que se cumplió la meta del 100% a partir del año 2013, siendo de hecho las mujeres las que mayor cobertura registran, con lo cual esta es realmente una meta en la que se ha avanzado y que es muy importante. Sin embargo, esto, como decíamos, no está redundando en un mayor acceso al empleo, en una mayor capacidad de tener igualdad salarial y en ese sentido tenemos que revisar cómo se relaciona justamente el acceso a la educación con el acceso al mercado laboral. En el ODM número 3, el Objetivo de Desarrollo, que justamente se refería a promover la igualdad entre hombres y mujeres, aquí quiero hacer una anotación. ¿Qué pasó en la definición de la Agenda de Desarrollo del año 2000? Que se definieron dos indicadores muy reducidos realmente. Uno tiene que ver con la participación de las mujeres en el ámbito de la política, concretamente su participación en los congresos y parlamentos, y la otra meta tiene que ver con el ingreso de las niñas a la educación primaria. Y en este punto pues hay muchos elementos evidentemente de los derechos de las mujeres que quedan excluidos de estas dos metas. Aún así nos permitió analizar algún tipo de avance, que es lo que vemos, que en el mundo entero ha habido avances en la representación política, ha habido avances en la educación, pero todavía estamos con situaciones de mayor, como decía, en el mundo entero y en Colombia, de desigualdad en el empleo, de desigualdad en el acceso al mercado laboral, de desigualdad en los temas de cuidado y todavía desigualdad en el ámbito de la toma de decisiones en lo público. ¿Qué pasa en Colombia? Me referiré principalmente a los indicadores relacionados con la participación política. Vemos que hay todavía una necesidad importante de participación de las mujeres en política, sobre todo en las elecciones y en los ámbitos de elección local. Vemos que en gobernaciones y alcaldías, y les doy los datos que tenemos de la propia Registraduría de Colombia, de la Registraduría Electoral, en gobernaciones y alcaldías en el periodo 2012-2015 se registra una proporción de mujeres electas de 9.3 a 9.8% respectivamente. En las gobernaciones no llegan a un 3% en las elecciones anteriores y en las alcaldías no llegan a un 20%. Todo eso sumado no alcanza un 12% de participación de mujeres en cargos de elección popular a nivel local. En el Congreso y en el Senado ha habido un incremento muy importante en los últimos años. En las elecciones al Congreso del año 2014 se registró un incremento de casi 10 puntos
en la participación de las mujeres en el mismo. Hoy alcanza casi un 22% de participación, con lo cual vemos un avance, pero si las mujeres son casi el 51% de la población colombiana y no alcanzan ni siquiera un 22% en el Congreso, vemos que todavía hay una brecha significativa que hay que atender. Cuando miramos precisamente estas cifras sobre el resto de objetivos de desarrollo del milenio, seguimos encontrando que las brechas en unos muy determinados siguen siendo notables y que requieren una atención. Quiero invitarles una vez más a que miren los documentos de apoyo para que puedan ver en detalle justamente y analizar estas cifras a las que hago referencia. Sí quisiera, para terminar de hablar de cifras, mencionar dos elementos en términos de brechas que nos parecen muy importantes de atender justamente en la definición de políticas públicas locales. En primer lugar, lo que tiene que ver con la violencia basada en género, la violencia contra las mujeres y las niñas. Las cifras en el mundo y en Colombia siguen siendo alarmantes. Tenemos marcos jurídicos muy fortalecidos, que los vamos a repasar y también los tienen en sus materiales, pero todavía las cifras nos indican que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres experimenta alguna forma de violencia contra ellas a lo largo de su vida. Esto es muy preocupante y en el caso de Colombia las cifras también nos dan indicaciones alarmantes que tienen que generar una reacción de toda la sociedad. Y solo por dar un dato que, como digo, los tienen ustedes, en el año 2014 se registraron 43.807 casos de violencias de pareja, específicamente un 86% contra mujeres y niñas. Esto nos tiene que hacer reflexionar y generar acciones y medidas concretas. Y en el ámbito que tiene que ver con los objetivos de desarrollo del milenio que buscan reducir el embarazo adolescente, Colombia también tiene tareas pendientes muy importantes. Colombia estableció una meta específica de disminuir los embarazos de mujeres entre 15 y 19 años a un 15%. Esta meta no solo no se ha cumplido, sino que a día de hoy la tasa de embarazo de adolescentes en Colombia es de un 19.5%. Esto quiere decir que 1 de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años es madre o está embarazada. Estas son metas que precisamente estamos buscando cómo avanzar y cómo implementar estos marcos jurídicos para atenderlos. Y en este punto, para cerrar este capítulo de nuestro módulo, quisiera mencionar la importancia que tiene el marco jurídico y normativo que ha desarrollado el Estado colombiano. Comparativamente con otros países en el mundo, Colombia tiene un marco constitucional y jurídico muy robusto, con políticas y normas que establecen la erradicación de la discriminación de género y la discriminación contra las mujeres, que establecen, regulan y desarrollan política pública para erradicar las violencias basadas en género. Adicionalmente, reconoce por medio de su normativa los derechos de las víctimas del conflicto con un enfoque de género y con medidas específicas para las mujeres víctimas. Y tenemos políticas y leyes sobre los derechos sociales, económicos, civiles y políticos. Así que les invitamos también en esta definición de planes de desarrollo que revisen cada una de estas normativas porque son herramientas fundamentales en la labor del desarrollo de políticas públicas en este campo de trabajo. Como es en este recorrido que hemos hecho respecto a los marcos internacionales y nacionales para avanzar en una agenda de desarrollo sostenible, con la nueva oportunidad que nos provee la nueva agenda de desarrollo que está aprobando la Asamblea General de las Naciones Unidas y habiendo identificado cuáles son las brechas que existen en Colombia para atender estos elementos, queremos hacer un énfasis en la importancia de trabajar con un enfoque de género, pero que incorpore una mirada poblacional, que incorpore una identificación de las necesidades y los intereses de los jóvenes y de las jóvenes, de las niñas, y que realmente sea una agenda transformadora para el desarrollo local en Colombia. Tenemos algunas recomendaciones que quisiéramos insistirles para tomar en cuenta en este trabajo tan importante que ustedes emprenden. En primer lugar, fundamental que en esta definición de agendas locales de desarrollo se haga un énfasis en generar capacidades y condiciones técnicas, políticas, económicas, ambientales y humanas para que haya una verdadera transformación en la definición de las políticas. ¿Y qué recomendaciones les damos para que estas agendas incorporen una perspectiva de género? En primer lugar,
el invertir en un desarrollo institucional y gestión pública en temas de igualdad de género y construcción de paz. Aquí hay muchas experiencias en varios departamentos y municipios del país. Creemos que esto debe replicarse y deben generarse condiciones institucionales que garanticen que haya oficinas encargadas al interior de los gobiernos locales de los derechos de las mujeres. En segundo lugar, disponer de información. Es importante invertir en líneas de base, en generación de información sobre las condiciones de hombres y mujeres, niñas y niños, por características étnicas y diferenciales que nos permitan saber cuáles son los problemas que enfrenta nuestra población en lo local y cómo podemos responder a ello. En tercer lugar, fundamental promover autonomía y empoderamiento económico, acceso al mercado laboral. Hemos visto que las condiciones de pobreza en Colombia se agrandan y se ensanchan cuando estamos haciendo análisis de género y perspectiva de género, y si no invertimos en el empoderamiento económico de nuestras mujeres, de nuestras niñas, de nuestras jóvenes, difícilmente el país va a poder generar un desarrollo sostenible. En tercer lugar, un enfoque importante en el territorio, en el hábitat y en el medio ambiente. Las mujeres tienen un rol fundamental, sobre todo en los ámbitos rurales, en la conservación del medio ambiente, en la transmisión de prácticas ancestrales también con respecto a ese cuidado, y es fundamental que las mujeres sean empoderadas en este sentido. Adicionalmente, de un modo estructural, garantizar la participación de las mujeres y de las jóvenes en la toma de decisiones que afectan a sus vidas. Un país con una democracia sana e inclusiva es un país donde las mujeres están participando en igualdad de condiciones que los hombres en la política. Y también, por supuesto, el invertir en una educación integral, no sexista, que ayuda a transformar los valores de discriminación hacia las mujeres y las niñas en valores de inclusión y de igualdad. Y quiero hacer referencia como un eje central en la definición de estas políticas locales de desarrollo, garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y las niñas. En la medida en que podamos integrar esto como un eje transversal, en que podamos generar verdadera inversión pública en atención a víctimas de violencia, pero de un modo importante en prevención de que la violencia suceda en primer caso, tendremos políticas exitosas. Y por último me quiero referir, por supuesto, a la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como un elemento estructural de la agenda de derechos y desarrollo, y por supuesto a una atención de incorporar las necesidades de las mujeres víctimas del conflicto, sobre todo en una coyuntura como es la construcción de la paz, para que las mujeres puedan ser actoras de paz y desarrollo en sus comunidades y en sus localidades. Esperamos que estas recomendaciones puedan ser utilizadas por ustedes, que a lo largo y ancho de los municipios y departamentos de Colombia se identifique la igualdad de género como un eje central de las políticas locales de desarrollo. Les invitamos a profundizar sobre todo los materiales que acompañan, por supuesto, a este curso, y que puedan realmente demostrarse que a partir de la definición de estos planes locales de desarrollo, Colombia está incorporando la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es inclusivo y que responde a las necesidades, a los intereses y a los derechos de hombres y mujeres. Muchas gracias.